¿Sabían que uno de los primeros duelos que tenemos es el momento de nacer? Fíjate nada más, o sea, la historia de duelos que cargamos, porque luego pensamos que un duelo es como algo demasiado trágico, ¿no? Una situación muy complicada. Pero el hecho de haber nacido implica un duelo. No, y hay un libro muy bueno que leí donde dice, para las personas que tienen como toda esta concepción de la divinidad, cuando te piensa Dios, te piensa desde el amor, entonces te crea primero en su mente, ¿no? Ahí es la primera concepción que tiene de ti. Te arroja al vientre materno y esa separación comienza uno de los duelos, si nos queremos ir o sea, hacia atrás, ¿no? Entonces, tenemos una historia de duelos toda la vida. Toda la vida estamos pasando por procesos de pérdidas. Aquí el punto, y por eso vamos a hablar hoy del tema del duelo, es que muchas veces los pasamos como podemos y con las herramientas que tenemos y difícilmente nos acercamos a pedir ayuda porque pues estamos en lo cotidiano y en el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner sobre la mesa el tema del duelo? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo viven? ¿Tienen algún duelo que les ha movido mucho su vida simbrado? ¿Qué opinan del duelo? Sí, yo sí. Yo hice un proceso de duelo hasta hace muy poco porque no tenía idea que sabía que era una pérdida de lo que quieras, trabajo, amistad, lo que sea, y yo tuve un aborto. Y en su momento nunca hice nada. O sea, tuve el aborto y al siguiente día vida normal, ¿no? Bueno, vida normal, entre comillas. Con los cuidados. Con los cuidados, pero nunca hice un proceso de terapia. Ni siquiera a alguien le dije cómo me sentía. O sea, deja tú ir a una amiga, algo. Nada. O sea, como aquí no pasó nada y todo sigue normal. Ya tenía Luis Emilio. Y pues yo digo que cuando no lo procesas, no lo sanas, al final sale, ¿no? A la luz otra vez. Y hace poco hice el proceso de duelo porque en una terapia, fui a una cita de biodescodificación y me preguntó, ¿cuántos hijos tienes? Y yo dije, bueno, 2, pero, 3 embarazos. Y me dicen, no, o sea, son 3 hijos. Y entonces ahí ella me empezó a explicar, o sea, que me preguntó si yo había hecho un proceso de duelo en ese momento. Y dije, no, pues no hice nada. Entonces ella me explicó todo lo que tenía que haber hecho en su momento, pero que lo podía hacer ahora porque era muy importante para cerrar como ese ciclo. Y aparte porque tenía un hijo después de ese aborto. Y menor. Y otro hijo más grande, y que era súper importante que ellos supieran que ellos tuvieron un hermano, y que lo tenía que platicar con ellos, o sea, que tenía que darle lugar en el árbol genealógico, siempre digo ginecológico, genealógico, algo son más, también, por ahí va, también, y era súper importante, y entonces eso lo hice, no sé, como hace 2 o 3 años, y me gustó mucho y sentí mucha paz, pero nunca le di, en su momento ni siquiera, era ignorante a que yo tenía que hacer ese proceso. Y ya que lo hice, que lo hablé con mis hijos, con Luis, con todo, la verdad es que ha sido bien padre porque ya siempre es alguien que está presente en nuestra vida, que se platica, se comenta y los niños lo ven como con mucha naturalidad. Entonces, a mí me dio mucha tranquilidad. Ella me preguntaba, ¿tú supiste qué fue? Pues no supe qué era porque era muy poco el tiempo. Dice, bueno, pero tú sentías, o sea, tú sabías que era en tu corazón. En tu corazón. ¿No? Yo, claro, yo sabía que era una niña. Y me dijo, ¿y tenías un nombre? Y yo, sí, Sofía. Y me dice, bueno, es Sofía. O sea, y a tus hijos se los tienes que decir así, tuviste una hermana, entre ustedes 2 y no nació y lo que sea, pero es tu hermana. Y así lo hice. Entonces, sí, la verdad es que sí siento que te ayuda mucho, o sea, a pesar de muchos años después, pero a mí sí me dio mucha paz, claro, haberlo hecho. Y fíjate, Mariana, ahorita que lo dices, estamos en una mesa con 4 personas que vivimos un proceso, que pedimos un bebé. Uh-huh. Fíjate, o sea, ¿y quién de nosotras ha hecho el duelo así como trabajado? ¿Te has dado tú el tiempo, Gaby, de hacerlo? No, ya había escuchado la historia de Mariana y ayer estábamos comentando y yo le dije,
Yo en medio de mis hijos tengo 2 hijos también. Los suyos aparte eran Y luego gemelos. eran gemelos. Y le digo, y si me pasa algo bien extraño, porque yo nunca supe qué sexo tenían, pues eran muy ¿Y te chiquitos. imaginabas? 2 hombres. Y me dice Mariana, a mí así me dijeron, y yo dije, era una mujer. Le digo, yo siempre dije, fueron 2 hombres. No es cierto, no, yo no lo sabía. Entonces, verdad que ayer estábamos sorprendidos. Sí, yo tengo la certeza de que iban a ser 2 niños, hombres. Pero es cierto, o sea, yo jamás he trabajado este duelo. Son parte de mi historia, de mi esposa y de mis hijos. Y como dicen, Hay que trabajar. ¿cuántos hijos tienes? Pues 4. 4. Y yo nunca digo. Ella me decía, cuando vas al doctor, que te hacen tu chequeo anual, tu expediente, ¿cuántos embarazos? ¿Cuántos tuviste? Sí. Son los hijos que tuviste. O sea, ¿por qué son, o sea, dos vivos, uno no? No, Pero no. al final tuviste 3. O sea, no dices 2, tienes que mencionar Sí, se al que gestó no una vida vivió. en el vientre. Exacto. Un hijo. Sí, O sea, un ¿no? hijo, Como exacto. dices. ¿Tú lo trabajaste? ¿Sí lo trabajaste tú, Carla? Yo, como tal, pero como duelo? como a nivel profesional de irme a atender, no, Sí. pero sí seguí los pasos. O sea, sí me vi sumida en la tristeza absoluta porque también era un bebé muy deseado. Claro. Casi un proceso teníamos más fallido, complejo, ¿no? que durante 8 años nos hicimos tratamientos de fertilidad y ya cuando habíamos cerrado ese capítulo y estábamos ya en el proceso para adoptar, espontáneamente salí embarazada, ¿no? Y fue algo que no lo podíamos creer, todo el mundo estaba así como, ¿cómo? ¿Qué hiciste? Pues nada, o sea, fue un regalo divino y fuimos, escuchamos su corazón, porque luego ya también, ya tiempo después decía, ¿habré estado de verdad embarazada? Como que decía, a lo mejor no, y luego ya me dijo Carlita, acuérdate, oímos el corazón del bebé. Dije, claro que lo escuchamos, entonces, pero se van como, se hace borroso. Te bloqueas, ¿no? No, el Te recuerdo digo. se va haciendo Sí, borroso. Entonces yo sí me acuerdo que me sumí en una tristeza absoluta. Me volví a pelear con Dios. Le decía, ¿qué humor tan retorcido? O sea, yo ya había cerrado, ya había dicho gracias, con agradecimiento, en paz. Ya estábamos por recibir a Mateo y se viene todo esto. Entonces, sí fue súper difícil, pero también me di cuenta que no me podía quedar ahí. Entonces yo dentro de mis capacidades y de mis posibilidades, pues sí, o sea, viví como todas las etapas del duelo, el enojo, el pleito, la negociación, todo. Y al final, me acuerdo perfecto que me asomé a la ventana, estaba la luna hermosa con unas estrellas, y pues madre mía, pues te lo entrego. No lo quiero conmigo toda la vida, no dejándolo, o sea, no soltarlo. Entiendo que ya no es parte de mi historia aquí en la tierra. Estoy cierta que el día que yo me muera o trascienda, pues va a estar ahí. Entonces te lo entrego, dale los besos que yo no le voy a dar, arrúllalo lo que yo no lo voy a arrullar, quiérelo, llámalo y dile que algún día nos vamos a ver. Y ese día pude dormir bien y al otro día volví a amanecer yo. Pero sí fue un proceso, es muy doloroso. ¿Cuánto tiempo pasó de la pérdida a este proceso? Yo creo que pasadito de un mes, como Ah, la cuarentena. pero fue muy rápido. Ah, o sea, fue muy Es que rápido. sabes que no era vida. O sea, yo también lo vi, dije, no puedo, o sea, hay cosas maravillosas. Tengo a mi marido, tengo a mis papás, mis hermanas. Estábamos ya en el proceso para adoptar y decía, no me puedo quedar aquí. Y esa vida a medias es horrible. Y eso pasa con los duelos cuando se quedan abiertos. Es vida a medias. Entonces yo no sé si por fortaleza, por practicidad, por el amor de Dios, lo pude hacer. Pero sí lo trabajé y es algo que lo platico mucho, mis hijos lo saben. Andrés, mi hijo, el más chiquito, me decía, mamá, ¿pero qué era? No sé. Dije, porque yo iba a medicina china y Ricardo me decía así, porque te toman el pulso y estás embarazada. Y yo, ay, claro que no, pendejo. O sea, claro que no. Hazte una prueba de ¿En serio? farmacia. ¿Por el pulso? Por el pulso, porque le dije, me siento mal, traía el pecho así enorme. Y dije, me siento rara y nomás de verme. A ver, dame la mano. Me tomó el pulso y me dice, es que estás embarazada. Le dije, claro que no puedo estar embarazada. Tengo 2 años que ya no me hago tratamiento, ya estamos en esto. No, sí, estás embarazada. Así. Ve y hazte una prueba. Si no me crees, ve y hazte una prueba de farmacia. Claro que no, le digo, porque tengo 8 años haciéndomelas y siempre salen positivas. Digo, negativas.
pues hoy te va a salir positiva. Claro que me la hice y positivísima, ¿no? Y me dijo, ay, es niño. Por el pulso. No me preguntes si es verdad, si es mentira. Yo me quedé con esa tranquilidad. Yo también lo intuía. Es que yo creo dije, que es el niño. Sí, yo creo que eso no falla. Sí, Y, la intuición. y Andrés, mi hijo, me decía, "Ay, ma, ¿y cómo se llama el bebé? No sé, nunca le puse nombre, nomás hijito. Se llama Alonso, pero con una seguridad. Y yo, ¿de verdad? Sí, él me lo dijo. Se llama Alonso. Entonces, pues tengo 3 hijos: Alonso, Mateo y Andrés. Y a Andrés le encanta, o sea, como que hasta disfruta que la gente así, ay, Carlita, tus hijos, sí, ¿cuántos son? 3. Y Andrés llega, somos 3. Y me ven nomás con los 2 niños. Y todavía la gente así, Buscándolo. y Andrés, no, es que mi otro hermano está en el cielo. Y ya la gente dijo, ok, siempre es un tema súper incómodo. Sí. Las personas no saben cómo Sí, contestar. porque no saben si murió. Exacto, O sea, exacto. vivió ya de edad avanzada, o sea, no saben que es un aborto o no. Sí. Entonces son temas. Pero fíjate que ahorita que dices de que Mateo es el que dices que lo... Andrés, el más chiquito. Mateo, a raíz de que supo, la tiene súper presente. Luis Emilio no lo menciona tanto, pero Mateo sí. Como si fuera O sea, parte puedes de... estar cotidiano así en la comida y la menciona Y o sea, dice Sofía, mi hermana. muchas cosas Sí. de ella. En una terapia que le tocaba ir a él, entró primero y yo me quedé afuera esperando, y cuando entro me dice la terapeuta, ya me platicó Mateo, era la primera vez que iba, ya me platicó Mateo que que tiene una hermana, que es más grande que él. O sea, dije, va y y yo le dije, o sea, sí, pero pues fue un aborto, no sé qué. Ay, no, o sea, es que él me la platicó como Si estuviera como si viva. estuviera viva. Parte Nunca me de la- dijo que no. Ajá. Mateo la trae súper presente. Súper presente. Ay, qué chistoso, ¿no? Pero no sé por qué. O sea, ahorita que dijiste, dije, ay, Mateo Los igual. chiquitos. Sí. Yo Más sí creo que sensibles. tengan una conexión. Claro, tú Yo crees sí que creo. no? Y cuando yo he estado así como en situaciones de preocupación o así, me acuerdo no me acuerdo quién fue la que me dijo, si una terapeuta o no sé quién, la verdad, que me dijo, pídele a Sofía. O sea, Sofía está con él todo el tiempo, pídele lo que tú quieras. O sea, si tienes preocupación, lo que sea, que te lo cuide, que lo apoye, o sea, tú dile, ella está ahí. Y digo, ay, ¿será porque él la menciona muchísimo? Pues No se sé. quedan esas Pero presencias. sí la traigo en friega la pobre. Ah, ¿te ¿sí? creas? No, yo sí le ¿En digo, serio? ay, Fíjate, ay, yo- sí, yo- yo yo sí, no hago soy eso. Mira, tengo mis pulseras de mis Ay, hijos. y sí la Sofía. tienes ahí. Sí la tengo. Ay, no, Tengo yo no Sofía, lo tengo Luis así. Emilio y Mateo. Sí. Pero Pero fue fue a raíz de de esa, o sea, como que todo lo que me dijo Te hizo dije, mucha... Por supuesto que sí, o sea, mucha- claro, lo tengo que hacer. Y hice todo un ritual. Yo hice, fíjate que a mí, yo me quedé como con remordimiento, porque cuando yo estuve en cama y empecé a tener los sangrados, Damaso se llevó a los niños que al dentista, que a la nieve, que a no sé qué. Entonces yo estaba acá arriba, ¿no? En labor de parto literal. Y cuando bajamos, ya, pues ¿a dónde van? Y ya, no, pues vamos al hospital. Pero ahora pienso que jamás les dijimos como, es que fíjate que hay un sangrado, fíjate, nada. Entonces nos fuimos, regresamos al siguiente día. ¿Y qué pasó? No, pues yo me acuerdo que yo les dije, tu hermana, porque yo también siempre supuse, tampoco, pero porque uno lo intuye, ¿no? Que era niña, María Pía. Tu hermana se murió. Y me acuerdo que Damasito se me quedó viendo así con los ojos que tiene, se me quedó viendo, ¿cómo se murió? Y yo, sí, se murió. Pero Así. y ellos así. Y yo, sí, ya después platicamos, después vemos. Y como que nunca me senté a decir, y ahora digo, qué fea forma les dije, pero a lo mejor era la única manera en ese momento que tuve de decirlo. Pero así les dije. Es que tu tú hermana también se murió. estabas, yo creo que en shock. Tampoco entiendes. ¿Sabes que fue muy raro porque, bueno, para empezar no te lo esperas, ¿no? O sea, no te lo esperas. Y aparte dices, híjole, o sea, toda una como labor de parto y no sales del hospital sin bebé, es Con los horrible, brazos vacíos. con los brazos vacíos, es horrible. Y yo lo que sí hice los días siguientes, me fui a la iglesia y yo ante el Santísimo, yo lo bauticé o la bauticé. Yo la bauticé. Sí, el o sea, bautizo de pues intención. de intención, o sea, yo dije, yo te bautizo, no sé qué, porque a mí nunca me entregaron nada. Hasta yo en mi negación y en mi negociación yo decía,
a lo mejor yo sigo embarazada, o sea, se equivocó el doctor, ¿no? O sea, claro que no me sacó nada porque a mí nunca me enseñó un bebé. Claro que te imaginas que te enseñan un bebito. No. Es pura sangre ya toda ahí, ¿no? Pero yo me quedé con eso. Entonces yo la bauticé sola, porque ni siquiera se lo compartía además, o como que viví el proceso como muy yo. Hacia adentro. Y él, y me imagino que él solo también. Pero después me tocó ir a un retiro, pasaron muchos años, y fui a un retiro, y a mí me había tocado dar un tema, la verdad es que ni me acuerdo qué tema, pero al momento de que yo, no, pues cierren sus ojos, yo cerré mis ojos, y vino ella, y me dijo, no me acuerdo qué me dijo, mentiría si me acuerdo, pero ella vino y me dijo algo así como, algo reconfortante, algo bonito, y yo sentí el corazón así, y yo, porque ni era que la trajera en la mente, ni era de que yo, es que pienso en María Pía, no, lo estabas invocando. Nada, de la nada, en un retiro espiritual, cierro los ojos junto con mucha gente, entonces seguramente había ahí Dios estaba muy presente, y se me viene María Pía y me dice algo, y yo, no, me acuerdo que me acompañaba un franciscano, y yo, no te quiero contar, y hasta se me salieron así como las lágrimas, se me hizo muy bonito. Y siento que ahí es como vuelves como a cerrar un poquito, ¿no? No como un duelo de que, lo traté, lo hice, lo cerré, no, sino que fueron esos sucesos, y luego me tocó ir a otro retiro donde me dijeron, a ver, ¿cuántos bebés has perdido? Y yo, bueno, pues he perdido una, y uno que también, o sea, hubo concepción, pero no se implantó, entonces yo también lo cuento, o sea, también lo cuento porque también hubo vida, ¿no? Y me ayudaron, unas señoras me ayudaron a darles también nombre. Yo me acuerdo que yo le dije María Pía, y ella me dijo, ¿te parece que le pongamos, por decirte, el de la Virgen de Guadalupe? Y yo, pues por no ser así, yo, sí, está bien, pero yo por dentro es... María Pía. No, ella es María Pía, o sea, ella es María Pía. Entonces ella me ayudó a hacer nuevamente un bautismo espiritual con los dos bebés. Entonces como que dije, pues ya la parte espiritual siento que está muy trabajada, pero yo con Damasito y con los niños nunca lo he como platicado así tan abiertamente. Entonces a lo mejor ese es un punto que a mí me falta hacer. No, ahora que veo que esta es tu pulsera, o sea, eso es darle vida, ¿no? En el duelo. Yo pésimo, o sea, yo nunca he trabajado ese duelo. Y ahorita que les digo, porque no trabajamos, pero fue por ignorancia. No sabes. O sea, bueno, yo ahí no sabía. No aparte de 3 meses, ¿no? Yo tenía 3 meses de embarazo. Entonces tenía a Gaby, pero como dices tú, Adriana, yo después sentí algo de culpa, porque de verdad que eran nada esperados, y yo no quería. O sea, yo estaba como, no puedo porque van a ser 2, o sea, estaba muy renuente. Gaby tenía 1 año de nacida. Entonces, bien pegados. Muy pegaditos. Era como tener 3 bebés recién nacidos. Entonces y me acuerdo, así fue como que lo pasé, pero igual como dicen, como rápido, mal. Me acuerdo que yo dije, no, pues sí, no, ni modo, pero no es cierto. Ya cuando ya me fui al hospital, se siente muy feo. Me acuerdo que llegó, fíjate, coincidió algo bien raro. Vivíamos arriba de un negocio que era una farmacia, y había en media cuadra una iglesia. Entonces el sacerdote era muy amigo de Sergio, y pasó en ese momento, cuando ya íbamos al hospital, su papá era mi ginecólogo, y ya me había revisado y me dijo, te voy a internar, pero sí, todo es muy sorpresivo, así como dice Adriana, entras como en un labor, es parto, pero no tengo maleta, pero no voy a recibir hijos, o sea, no, es una confusión bien loca. Entonces ya me acuerdo que él pasó y dice, ¿todo bien? Algo se percibió. Entonces ya Sergio le dice, no, es que abortó, pero así, pues Sergio bien triste, ¿no? Ya, no, vas a ver, todo va a estar bien, y yo decía, es que estoy tranquila, o sea, no es cierto. Pero me acuerdo que cuando ya se fue, yo empecé a llorar. Pues, no es cierto, no estoy bien, pero bueno, ya estoy valiente, me fui. Y al otro día que regresé, pasé la noche ahí, y me dijo Conrado, quédate a dormir para que descanses, porque tiene niña chiquita, o sea, en tu casa, pues no. Entonces me quedé a dormir. Y al otro día me acuerdo que sí, ya cuando me dieron de alta, así como, qué feo. O sea, yo no llevaba nada. Igual, y yo ya con estómago, porque sí era bien raro que yo ya tenía el estómago. Ya pancita de embarazo. Ya tenía pancita. O sea, yo ya tengo fotografías, porque sí puedo hacer como mi cierre, porque tengo hasta fotografías. Me acuerdo en la casa de mi mamá, yo aborté como mayo, y había pasado el 10 de mayo, y yo estoy con batas de maternidad ya. Pues es que con dos, no, sí, el estómago. No, y aparte había un año antes. Sí, un año antes. Las carnes todavía no se acomodan. No creo. Entonces sí creo que lo tengo que hacer.
pues sí, hazlo, te va a dar tranquilidad. Lo pensé. Y lo que hemos dicho, ¿no? Que cuando te pasa algo así, te enteras que muchísimas mujeres si les piensas pasa. que eres la única. Como que no, pues me pasó a mí y de vez en cuando así, como que sé que le pasó, pero te empieza a llegar por todos lados de que yo lo viví, mira, y que te dan consejos pero sí es un proceso muy extraño porque pues si sales con las manos vacías, bien lo dijiste. Sí. O sea, llegas como cargada de vida y sales sin vida. Nada. A mí eso se me hizo súper triste porque si salir, tú saliste también, ¿no? De una iglesia, nosotros salimos de un hospital. Salir con las manos llenas, bueno, se cuenta pavo real. O sea, es el amor en su máxima expresión, ¿no? O sea, un bebé tan frágil, tan hermoso, y ahí sales toda molida, todo mal, te movieron horrible. Yo me acuerdo que tuve muchísimo dolor, así las siguientes semanas, era horrible, todo el proceso fue horrible, y pues nada, no hay bebé que cuidar, o sea, ya nada, y como que quieres que tu vida sea igual, y tu vida no es igual. A mí no vuelve a ser la misma. A mí me traumó que o sea, yo no sabía que tienes que vivir el proceso como un embarazo normal, o sea, tu cuarentena. Sí. Y no lo yo dije, pues ya, o sea, yo sí hice cuarentena. Sí, a mí también me tocó. Pero hasta que lo perdí, claro, o sea, ahí es donde me dijeron, oye, tienes que hacer aparte esto. No me daba la gana. O sea, nomás quería, estaba tirada en la cama. Pero es que tú porque era el primero, pero acá que ya teníamos, no te puedes echar en la cama. No puedes. O sea, tienes que seguirle. Nosotros teníamos un viaje a las 2 semanas. Sí. Un viaje pagado, íbamos a llevar a los niños a esquiar y a Disneylandia con unos amigos. Y yo no tenía ganas de ir. Fíjate, ahí es cuando te das cuenta, como tú dices. Claro. En apariencia es como... Tu tristeza. Ya. No, yo no quería ir. Aparte me sentía vulnerable, me sentía gris, como dicen, ¿no? Como gris. Y tenía unos dolores que yo, hasta me iba con el doctor y me citaba en el hospital. Era porque tenía arrojaba muchos coágulos con sangre y eran como las menstruaciones dolorosas, así era. Mucho dolor, mucho dolor y, o sea, eran 2 semanas, ay no, muy feo. Y me acuerdo que además, ándale, ve, y ya me dijo el doctor, vete Adriana, de que estés aquí, o sea, yo te voy a dar medicamento, no te va a pasar nada, no tienes nada, vete. Me fui, pues claro que no, ni esquié ni nada, y me veo en las fotos y sí no me la pasé mal, pero muy apagada. Apagada, yo creo. Que todos esquiando, pues yo ni podía esquiar, aparte todavía seguía con muchos sangrados, y yo prefería quedarme en la cabaña, y luego me llevé un libro del padre Larrañaga, de cómo ser feliz, o sea. Entonces lo ves a lo lejos y dices, claro que traías un proceso, por supuesto, mal no lo acompañaste, no le dijiste a nadie, pero pues ahí está el proceso, ¿no? O sea, mal llevado. Escuché a una tanatóloga que me gustó como que la descripción del duelo así de manera muy sencilla, decía, es un reajuste y reacomodo de emociones. Entonces eso estábamos viviendo. Y de todos los de la familia. O sea, por lo menos en las pérdidas que estamos hablando ahorita, porque el duelo no es nada más en la muerte. No. Se viven duelos, cualquier cosa. Donde tienes un apego pérdida y se va, se tiene que hacer un proceso de duelo. Y es muy tonto porque estamos pensando que las cosas nos pertenecen o las personas nos pertenecen. Entonces se van y sientes ese abandono y es donde empieza el sufrimiento. No, nosotros, a ver, era tu bebé, te lo quitaron, te lo arrebataron. Ese arrebato, esa sensación de arrebato, es lo que te demanda hacer el proceso de duelo. Porque cuando son cosas como más sencillas y tienes la capacidad de decir, bueno, esto va y viene. Y continúo mi vida. Y continúa la vida. Y lo único que tienes que hacer es entender que no eres la misma que antes de que sucediera esa cosa, esa situación. Y ni volver a ser. Y no hay que aspirar a volver a ser, porque el ser humano siempre tiene que seguir como ese proceso. Y son cosas que cuesta mucho trabajo a veces entender. Pero si no sueltas, pues ahí es donde te quedas con los duelos abiertos. Claro. ¿No? Yo tengo un duelo no trabajado que ayer se lo comenté a Mariana, que tengo poco tiempo que me estoy dando cuenta que yo tengo ese tipo de duelo y dije, yo lo tengo que tratar. Y ayer que estaba leyendo decía, el duelo por cuando falta tu salud, la personal. Pero luego yo lo relacioné, cuando le falta salud a un ser querido. Y entonces yo sé porque hace como unos meses estuve platicando, coincidió que una prima de Sergio, mi esposo, Vero,
también sufrió lo mismo que Sergio, mi esposo, a la misma edad, o sea, es genético. Tuvo también un derrame, dejó niños, o sea, tenía niños chiquitos, igual le fue muy bien, y entonces es como, toda la atención siempre se va a enfocar en el enfermo, y todo el seguimiento, toda la vida es el enfermo, que esté bien, pero nunca le da seguimiento al entorno, al cuidador, al hijo, jamás, o sea, no existe como esa parte tan importante, esa atención, entonces tú le das como por hecho que no, pues ya, o sea, es que él ya está bien, no, pues ya todos estamos bien, y ya, estamos bien. Pero el mes pasado, yo me encontré a esa prima de Sergio con su esposo. Él es un señor muy, muy serio, pero siempre él y yo, nos identificamos y sabemos por qué, pero no ha hablado. O sea, sí sabes, es como, es un charrazo así, premio nacional, no sé qué, pero bien serio. Pero siempre que me ves como, ¿cómo estás, Gaby? Así como que lo vemos con mucho gusto. Empático. Y yo decía, es que Felipe y yo nos caemos bien, pero no es cierto. Hoy sé. Es que están conectados. Estamos conectados en claro. eso. Y hoy lo mencionó y se me hizo bien extraño porque dije, nunca lo hemos platicado. Yo no lo he platicado con nadie. Y él me empezó a decir que su vida nunca había sido la misma y lo dijimos frente a Sergio y frente a su esposa y amigos que estaban ahí. Y yo notaba las caras de ellos sorprendidos como diciendo, ¿por qué? Los enfermos somos nosotros, sí. O sea, ustedes, porque para ellos claro que hubo cambios de vida, claro, por supuesto. Claro. Tú también viviste eso. Por supuesto, pero ¿verdad que el compañero es otra vida? No, es un agotamiento terrible. Y es un desgaste. Sí. Yo decía, cuando estábamos en el hospital, estuvimos casi 3 meses cuando Charlie se hizo el bypass, que terrible, ¿no? Sí era angustioso, pero me sentía muy confortada porque sabía que estaban el grupo de doctores y enfermeras. Las enfermeras fueron ángeles de la guardia. Y cuando ya me dijeron, pues ya llévatelo a tu casa, porque me lo llevé porque ya por necesidad mía, porque Charlie tenía repetía fiebres cada 12 horas o cada 6 horas, o ya era como con horario. Entonces yo me puse, dije, no, pues, y le daban más y más antibiótico y antifúngico y anti no sé qué, y nomás lo están retacando de medicina, pero ya no tenía ninguna evidencia de estar enfermo, pero repetía las fiebres y repetía las fiebres. Hasta que dije, no, ya doctor, o sea, señora, pero ¿está segura de lo que quiere hacer? Sí, o sea, retírele ya todos los antibióticos, pero ¿está segura? El infectólogo estaba muy, muy angustiado. Doctor, me puse le llevaba una gráfica por horas, el medicamento que le pasaban, la temperatura que tenía Charlie y todo, ¿no? Dijo, no, pues sí, a lo mejor es un proceso por la medicina. Entonces, me lo llevo por fin a la casa. Fue un alivio llegar, pero también me di cuenta lo agotada y lo desgastada que estaba yo. Llegamos a la casa y la primera noche, bueno, le digo, ya, me voy a bañar en mi casa después de 3 meses de no pisar mi casa. Abro la llave, no había gas. Ay, no. Pues sí. O sea, es una estupidez. Pero lloré lo que no había llorado en 3 meses en el hospital. Lloraba y lloraba. Y Charlie estaba tumbado en la cama que no podía ni valerse por sí mismo. ¿Qué pasa, Carlita? Es que no hay gas. Reina, es que llore y llore y llore y llore. Y estuvo 6 meses en la casa, tumbado. O sea, iba a terapia, el chofer lo llevaba, yo lo llevaba, pero lo tenía que bañar todo, porque nunca nos dijeron, pero yo creo que tuvo un evento vascular. Salió de la cirugía el brazo derecho como muerto y la pierna izquierda la arrastraba y con muchísimo dolor. Entonces, ¿qué tiene? No, señora, pues seguro un pinchazo, un nervio, no. Fue algo más. Terrible, o sea, meses de rehabilitación, recuperó la movilidad y todo, pero tiene una sensibilidad particular y yo lo veo porque yo lo sé cómo observarlo y arrastra un pie, poquititito, pero es un pie que hasta cuando le corto las uñas te voy a tocar y entonces ya como que así, porque tiene una sensibilidad, siente como la piel en quemada, esa es su sensación todo el tiempo. Pero sí es como yo añoraba mi vida de antes. Decía, qué horror. Había dado muchísimo por sentado. Decía, es que qué grueso es cuando tienes una pareja que te da tanta estabilidad y tanta fortaleza. Y yo decía, yo era, pues, claro, Carlita contra el mundo. ¿Por qué? Porque el de atrás paga. Porque el de atrás estaba Charlie. Y Charlie era mi sostén y era el que me hacía fuerte. Y esos meses yo tenía que responder por mí y por él, y, o sea, 1, 2, 3 por mí, por todos los demás.
los niños súper desequilibrados, porque pues 3 meses la mamá en el hospital, el papá que no les deseamos mucho. Es muy, muy, muy fuerte. Yo ahí sí me puse muy mal. Pero ¿sabes qué, Gaby? Yo creo que yo hago procesos muy agudos, me pongo muy mal, muy loca, y baja. Y ya, cierro y me despido. Sí, sí. En lugar de que se me haga Oye, Carla, crónica. pero a ti no te pasa que lo que él y yo platicamos, el esposo de Verónica, que a raíz de todo ese tiempo, o sea, hasta la fecha, ¿no cambió tu vida? No, completamente. ¿Verdad que sí? Y no quiero que regrese a lo que era antes. O sea, estoy muy Cambió agradecida. totalmente. Y si no hubiera entendido que tenía que reformularme, reconocerme de otra manera, hubiera estado completamente frustrada y, o sea, con procesos de locura, yo creo. Porque no puedes regresar a lo que eras antes. Eso platicábamos, te digo que él y yo notaba las caras, eso es lo que a mí me sorprendió, que ellos no notan que las vidas cambiaron, o sea, las vidas de ellos y las de nosotros. O sea, yo por ejemplo, si Sergio le va a comer algo y él me decía eso, ¿no te pasa que luego como que te quedas callado, o mejor no, porque como que van a decir, ay, qué enfadosa, o qué controladora, o no? O sea, estás buscando como su bienestar, su salud, como primero, y si le duele la cabeza no es normal, ay, pues por mí que le duela, o sea, pero ya ¿cómo estás te duele? angustiada. Pero, sí. Pues es que Y hubo un eso precedente. o sea, sí, entonces yo digo, a veces no está cerrada esa parte y no está entendiendo a nadie que estás viviendo de otra forma. Y él y yo te digo que nos veíamos así, con las miradas nos estábamos entendiendo, y yo notaba que su esposa decía, ay, no, pero yo sigo llevando a niño, y él me decía, no, nada volvió a ser igual, nada. Y yo sí lo entiendo. A lo mejor lo que estás viviendo es que lo estás sosteniendo. O sea, lo sostienes a él. O hasta yo creyendo que lo sostengo cuando a lo mejor ni lo estoy sosteniendo. Pero sí lo estás sosteniendo, o sea, no. Pero no emocionalmente, el vínculo que emocionalmente generaste. lo sostienes, y por eso, o sea, él no tiene la culpa de que tú estés haciendo eso. No. Ese es un tema. Por eso te digo que ellos se sorprendían, porque es como, sí, yo veo, por ejemplo, Sergio tiene muchísima energía, él es el proveedor, él sale a trabajar, pero no es verdad que volvió a ser el mismo. Claro. No. Y ese es un duelo. Charlie tampoco. ¿Verdad que no? Yo decía, híjole, ay. Y a veces hasta le decía, ¿por qué te tuviste que operar, Carlita? Porque ya mi vida estaba muy mal. Él ya tenía apnea de sueño. O sea, ya tenía ciertos procesos. Mi suegro murió del corazón. Y el cardiólogo era lo que le decía, estás así de empezar con la historia de tu papá. Sí, era necesario. Entonces O sea, era necesario. Se operó. La verdad es que aquí, pues, salva sea la palabra, pero a lo pendejo. O sea, fue con un doctor que a mí desde un principio no me encantó, no me dio la confianza. Y pues sí, no le hice caso a mi intuición. ¿Se acuerda que platicábamos el otro día en el capítulo ese, no? Tenemos, ¿sí? Y pero, oye, pero yo estoy seguro, yo me quiero operar. Ah, qué bueno. Y luego ya lo platico con él, le digo, híjole, no te hubieras operado, Carlita. Estoy agradecidísimo porque mira la vida que estamos teniendo ahorita. Lo tenía que tener, lo tenía que vivir para tener un cambio radical, porque no estaba yo viviendo para mi salud, ¿no? Entonces son como, y él se entendió de manera diferente. A mí me sirvió muchísimo porque me di cuenta del hombre tan maravilloso que tengo atrás de mí. O sea, nunca lo había valorado tanto como en ese tiempo que me di cuenta, no manches, tú te preocupas por esto, por esto, por esto, por esto. No, yo vivo tan a gusto. Sí, es no, que- de veras. Pero yo llevan llevo una carga pesada. bien fuerte los maridos, y la verdad es que hasta que no estás del otro lado dices, híjole, y, ¿Qué voy a yo, y hacer? me quejo. Sí. Y así como dices, de verdad, ¿qué es el soporte? Ay, no, o sea, llevan una carga durísima. Yo es lo que te digo, le digo, ¿cómo aguantas? Digo, porque yo así siempre digo, ay, Carlita, sí, porque sé que está Pues Charlie el que viene atrás, atrás. ¿no? Le digo, pues el de atrás paga. Digo, ¿y tú cómo le haces? Que no tienes nadie atrás de mí. Dice, ahora estás viendo ¿Cómo lo que es? se siente ser hombre, Claro. ¿no? Porque muchos lo juzgamos. A nuestro compañero representante. A nuestro Sí. productor. Es verdad. Ay, sí. Pues fíjate, Gaby, ya nada más como a manera de cierre, eso que dices de los procesos de duelos de familia, por eso son bien complicados, porque cada uno de los integrantes de la familia vive un duelo completamente diferente y luego no se entienden, ¿no? O sea, hay uno que se puede ir a la tristeza, hay otro que puede estar enojadísimo, hay otro que está negándolo, hay otro que está, o sea, entonces, ¿y cómo te entiendes, no? Y luego de pronto vemos y a veces somos tan fáciles de juzgar y decir,
ay, como que no le dolió tanto, ni siquiera lloró. No No o tenemos sea, idea no lo que tienes idea vive, lo lo que que cada persona siente. vive. O sea, Claro. entonces es respetuosos ante el duelo de cualquier persona, validando sus emociones, sus sentimientos y sabiendo que es un proceso, que si no se lleva, se convierten en duelos patológicos. Y ahí es, ojo, porque un duelo patológico, ahí sí, no le encontraste salida, no tuviste herramientas, no te acercaste a gente que te ayudaran y te vuelves el duelo. O sea, ya tu vida ya es a través Tú del eres duelo. esa Tú persona. eres el duelo. Entonces tu mirada siempre es a través de esa pérdida. Y es bien triste. Sí. Porque sí duele los duelos, o sea, obviamente duelen, hay mucha tristeza y mucho coraje, pero ves la vida diferente, ¿no? Y te enriqueces y valoras lo que tienes, y existe la gratitud y un duelo siempre avante, ¿no? Siempre es una mirada bonita, esperanzadora, pero un duelo no bien llevado es muy triste. Sí. Entonces, bueno, no quedarnos en esos duelos, pedir ayuda, cerrar ciclos y hay que hacer uso de las personas que se especializan en eso, Sí, claro. ¿no? Pues vámonos. Sí, hay que hacerlo. Nos vamos, gracias, somos Luciérnagas, el podcast. Gracias a todas las personas que nos comentan, estamos todos los jueves en punto de las 12 para que nos sigan escribiendo, llamando y que nos contacten a través de todas nuestras redes sociales. Hasta luego, adiós.